Nuestro próximo conferencista en realidad no necesita ser presentado. Él es Luis Alberto Moreno Mejía, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y compartirá con nosotros sus planteamientos sobre el desarrollo urbano, la construcción de infraestructura urbana, el acceso a la vivienda como pilar del desarrollo social, económico y regional, entre otros temas de relevancia para la visión prospectiva de nuestro sector. Agradecemos inmensamente al doctor Moreno por haber aceptado esta invitación para Camacol. Es un orgullo tenerlo en este recinto. Tiene la palabra, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera iniciar por saludar a la presidenta ejecutiva de Camacol, a Sandra Forero, agradecerles a todos por esta invitación. Ciertamente yo no voy a hacer una exposición tan interesante como la que acabamos de oír, sino más bien como el presidente del BID. Entonces quiero hablarles un poquito sobre nosotros del BID, cómo vemos todo este sector y la dinámica tan grande que está pasando en todos los procesos de urbanización. Y empezaría por reconocer un hecho muy importante, y es que según los datos de las Naciones Unidas, en la actualidad cerca de 4.000 millones de personas, o sea el 55% de la población mundial, vive en ciudades. Y si uno hace una perspectiva al año 2050, las ciudades van a albergar cerca de 6.500 millones de personas. En otras palabras, 2 de cada 3 habitantes del planeta van a vivir en zonas urbanas. Para algunas personas esto es sin duda un dato preocupante, porque se imaginan un futuro apocalíptico con ciudades que pueden ser colapsadas y como mínimo sobrepobladas. Pero para otros, como es mi caso, es un dato alentador, porque hoy por hoy las ciudades constituyen uno de los mayores motores de la economía mundial. Y esto es así porque la industria, el comercio, los servicios suelen concentrarse en zonas urbanas donde pueden aprovechar las ventajas de la aglomeración y, por supuesto, de las economías de escala. Y es allí donde mejor funcionan los mercados, donde hay una muy amplia oferta de mano de obra, donde se crean redes de colaboración y donde circula con mucha facilidad la información y el conocimiento. Sé que aquí van a tener a Andrés Cadena y otros de McKinsey. Ellos justamente acaban de hacer un estudio en que hablan de que hay 600 ciudades en el mundo que generan el 60% del PIB mundial. Y la gran mayoría de esos centros urbanos están hoy por hoy en países desarrollados. Lo interesante es que en menos de una década, muchas de esas ciudades van a ser desplazadas por ciudades de países emergentes, donde se congrega la nueva clase media global. Y es por esto que digo que el futuro de nuestro planeta va a ser forjado cada vez más en ciudades, y serán los gobiernos locales los que tengan cada día más preponderancia. Porque es en las ciudades justamente donde hoy se acumula todo tipo de talentos y donde las buenas ideas se transforman en innovaciones. En este siglo, caracterizado por la explosión de la economía del conocimiento, las innovaciones son más valiosas que todo el oro y el petróleo del mundo. Es más, las innovaciones son hoy en día fundamentales no solo para la prosperidad de las naciones, sino sin duda también para combatir la desigualdad y conseguir el bienestar. Y es por esto que si algo caracteriza el mundo de hoy es una enorme carrera por el talento. Esta es una carrera cada día más global. Todos los países quisieran tener personas más talentosas, capaces de generar cada vez más innovaciones. Conocido profesor norteamericano Richard Florida, que es un urbanista consagrado, sostiene que estas personas forman hoy por hoy un segmento clave en las sociedades modernas, en lo que él ha llamado la clase creativa, porque es hoy por hoy la protagonista de la economía
del conocimiento. Y sabemos que no solamente los países compiten por el talento, sino también las grandes ciudades del mundo están hoy en día en esa carrera. Por ejemplo, el año anterior, General Electric, la empresa que fundara en su momento Thomas Edison, anunció que iba a trasladar su sede corporativa a un suburbio en Connecticut, a donde estaba, y lo trasladó a la ciudad de Boston. En el proceso, muchas ciudades ofrecieron cientos de millones de dólares para conseguir que General Electric se situara en su ciudad. Pero ellos eligieron a Boston porque querían radicarse en un lugar más atractivo para el tipo de personas que hoy en día quieren atraer gente joven y emprendedora, donde habían unas universidades muy importantes que en consecuencia la posibilidad de tener más startups se concentraba mucho más en una ciudad como Boston. E igualmente buscar una ciudad con un centro donde se pueda caminar, con buen transporte público, como decía anteriormente, con buenas universidades, con buenas zonas de esparcimiento, en pocas palabras, con una gran calidad de vida. Las ciudades con esas características tienen más éxito en atraer a la clase creativa, y en esto basta pensar en ciudades como Nueva York, o San Francisco, o Londres, o Singapur, o Tokio, solo para mencionar algunas. Todas esas ciudades son mucho más que un conjunto de edificios, son realmente imanes de talento. Y ante esa evidencia, los colombianos tenemos que preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para que nuestras ciudades se vuelvan cada día más atractivas para atraer talento, innovación y en consecuencia conseguir más crecimiento económico. Ahora, aquí hay casos alentadores. Por ejemplo, varias ciudades colombianas cuentan hoy por hoy con agencias de promoción de la innovación y el emprendimiento. Y no solamente me refiero aquí a las grandes metrópolis. En el caso de Manizales, por ejemplo, donde el BID ha desarrollado un programa muy interesante, crearon el Laboratorio de Creatividad e Innovación, Neurocity. Otras ciudades colombianas están potenciando su capital cultural, como es el caso de Barranquilla, con el carnaval de 365 días del año, o fortaleciendo sus escuelas de arte y construyendo una verdadera fábrica de cultura, todo lo que se ha venido a llamar la economía naranja. Y muchas le están apostando fuerte a los espacios públicos. Montería, por ejemplo, es un ejemplo de la recuperación de la ronda del río Sinú y la creación de ciclovías y un sistema de bicicletas públicas. Y nuevamente Barranquilla, que ha recuperado más de 100 espacios públicos que representan casi una tercera parte de sus plazas y parques. Con estos ejemplos, no quiero dar a entender que con solo crear una agencia de innovación o mejorar los parques vamos a resolver nuestros problemas futuros urbanos. Estas son medidas sin duda necesarias, pero no suficientes. Para tener ciudades exitosas en todos los sentidos, tenemos que hacerlas más prósperas y dinámicas, más sostenibles e inclusivas. Y aquí podríamos pasar el resto del día hablando de todos los elementos que constituyen una ciudad exitosa. En el BID tenemos un programa que permite hacer un diagnóstico integral de las ciudades para ayudarles a identificar sus principales problemas y sobre todo ayudar a priorizar el conjunto de inversiones urbanas necesarias. El diagnóstico cubre desde la movilidad a la seguridad, pasando por la calidad de los espacios públicos y sobre todo la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas de estos municipios. Y estamos ayudando a implementar soluciones en casi 80 ciudades de toda América Latina, incluyendo muchas de ellas en Colombia. Pero parte de lo que ustedes querían que yo hablara es un poco más de ciudades equitativas e incluyentes. Y por eso quisiera concentrarme ahora en tres aspectos fundamentales, que son toda la parte de mejoramiento de barrios, un tema sobre el cual el BID ha trabajado muchísimos años con mucho éxito, los temas de movilidad urbana y por último un tema que para este gremio es muy importante, todo lo que tiene que ver con las soluciones de vivienda. Y quizás ofrecerles alguna contribución
en cuanto a la industria de construcción como tal. Primero que todo, como todos saben, muchos problemas de nuestras ciudades se derivan del acelerado proceso de urbanización que se dio en las últimas 5 décadas. Por ejemplo, Bogotá hace 50 años, en los años 50, era una ciudad colombiana con medio millón de habitantes. En todo el país había menos de 100.000 carros. Hoy Bogotá, como sabemos, tiene 9 millones de habitantes, más de 3 millones de carros circulan por nuestras calles o por lo menos tratan de circular en Bogotá. Ese crecimiento superó la capacidad de planificación y ejecución de los gobiernos, resultando en un desarrollo urbano desordenado, por no decir caótico. No hay que ir lejos de este centro de conversiones para ver justamente esas consecuencias. Millones de colombianos aún viven en barrios deficientes, sin pavimento, sin alumbrado, sin seguridad, sin educación, sin salud o sin empleo. En síntesis, sin oportunidades. Y peor aún, esto puede ocurrir incluso con las mejores intenciones. En muchos países se construyen urbanizaciones alejadas de todas estas oportunidades, lugares que terminan convirtiéndose en ciudades fantasmas. Pero cada uno de estos problemas urbanos tiene solución y hay que seguir trabajando para ello. En el BID justamente llevamos más de 2 décadas impulsando proyectos integrales de mejoramiento de barrios. Empezamos en Río de Janeiro con un programa que llamamos Favela Barrio. La apuesta era transformar esas comunidades invirtiendo en obras públicas y también en programas sociales elegidos por los propios vecinos. Y cuando las comunidades aceptan y se apropian de este tipo de incentivos, los programas funcionan muy bien. De hecho, lo hemos podido replicar en varios países de la región. Justamente estamos apoyando en Buenos Aires la transformación del barrio 31 y queremos además hacer una verdadera revolución en este sentido, y es que vamos a colocar las oficinas del BID que tienen cerca de 10.000 metros cuadrados justamente en un barrio de estos para ayudar realmente a acelerar todo un proceso de transformación. Ahora, podemos mejorar mucho en materia de transporte público, que es sin duda la inversión que produce equidad social y productividad. Hay innumerables estudios acerca de movilidad y los temas que significan y las implicaciones en los países desarrollados que muestran que las ciudades con malos sistemas de transporte público, como es el caso, por ejemplo, de Atlanta, la gente tiene muchas menos oportunidades para progresar que en ciudades donde hay buenos servicios de metro y buses, como es el caso de Seattle. En las grandes ciudades latinoamericanas, hoy por hoy, el promedio es que la gente pierde 35 horas al mes en ir y regresar de su trabajo. Esos son 17 días al año. Y en las grandes capitales del mundo, sobre todo aquellas que tienen más densidad, la solución ha sido ampliar las redes a trenes subterráneos. El metro de Pekín, por ejemplo, transporta más de 10 millones de pasajeros al día. Esto es prácticamente la mitad de la población de Pekín. Ahora, no todas nuestras ciudades tienen la densidad demográfica o la capacidad financiera que permita justificar una inversión en trenes subterráneos. Ciertamente hay alternativas como la de Transmilenio, cuyo sistema es sin duda una innovación latinoamericana que empezó en Brasil y que ya hoy en día se usa en más de 65 ciudades en toda la región. E incluso hemos visto ya proyectos en que se han ido hasta países africanos. Está el caso de Metrocable en Medellín, que conecta barrios de difícil acceso con el resto de la ciudad. Y las inversiones en transporte público son en última instancia inversiones en equidad social. Por eso tenemos que seguir invirtiendo e innovando en materia de transporte urbano. Ahora bien, en las ciudades también enfrentamos otro reto que les compete mucho a ustedes como líderes de la construcción, y es el problema de la vivienda. Y para ser más preciso, el problema del acceso a la vivienda digna y asequible para todos, que ha sido un debate durante muchos años en Colombia. Hace unos años hicimos quizás el estudio central que hace el banco todos los años acerca de la vivienda. Encontramos que 1 de cada 3 familias latinoamericanas
vivía en una vivienda deficiente. Por deficiente entendíamos todo tipo de problemas, problemas de hacinamiento, de deterioro, de edificación precaria, de falta de servicios o transporte público, de calles sin pavimento o sin títulos de propiedad. Pero para resolver esas deficiencias, los países tendrían que invertir más de 300.000 millones de dólares. Esto sin contar las necesidades de vivienda de 3 millones de familias que se forman cada año. 2 de cada 3 terminan en asentamientos informales. Ningún gobierno de nuestra región tiene la capacidad financiera para cerrar una brecha de este tamaño por sí solo. Este problema lo tenemos que resolver entre todos, entre el sector público, el sector privado y, por supuesto, las propias familias. En esto es mucho el trabajo que pueden hacer los gobiernos, tanto para acelerar las soluciones, pero también para priorizar las inversiones de infraestructura básica, sobre todo en aquellas zonas más relegadas, y mejorar el funcionamiento, por ejemplo, de los registros de propiedad, crear regulaciones de ordenamiento territorial que alienten el uso mixto e intensivo de la tierra. Tales medidas crearían mejores condiciones para el funcionamiento del mercado inmobiliario, pero también hacen falta otras medidas que faciliten la expansión del crédito hipotecario y de los préstamos para mejorar la vivienda. Igualmente, hay que mirar otras alternativas. Y en ese mismo estudio del BID encontramos que los países latinoamericanos no le han prestado suficiente atención a opciones de vivienda con alquiler. Al contrario, históricamente muchos países adoptaron leyes que lo que hacen es desalentar este tipo de inversiones cuando imponen límites arbitrarios o bien a los arrendamientos o dificultades en los desalojos. Y como consecuencia, muchas de las grandes ciudades tienen mercados de alquiler mucho más pequeños que los centros urbanos de los países ricos. Por ejemplo, en Ciudad de México o en Sao Paulo, escasamente el 20% de los hogares alquilan vivienda. En Nueva York, el 55% alquilan vivienda. Hay quienes podrían decir que los costos de la propiedad son muy altos en Nueva York, pero miremos en el caso de Berlín, por ejemplo, donde la propiedad y el costo de la vivienda es mucho menor. El 89% de las personas viven en viviendas alquiladas. Y alquiler tiene sentido no solo por los ciclos de la vida, para personas jóvenes o bien para personas mayores que no necesitan mucho espacio, sino también para familias que no tienen dinero ni el pago inicial para una cuota inicial de la vivienda. Una alternativa innovadora para ese segmento es el arriendo con opción de compra. Y aquí hay incluso ejemplos, tanto en Cartagena como en Barranquilla, donde la Fundación Santo Domingo está construyendo justamente complejos de vivienda para familias de muy bajo ingreso, bajo la fórmula del arriendo con opción de compra. Este modelo tiene varias ventajas sobre la entrega gratuita de viviendas. Primero, permite estirar los recursos públicos y atender a más familias. Segundo, a medida que pagan el arriendo, las familias van acumulando un historial de crédito que las ayuda a acceder a préstamos. Estamos igualmente trabajando con el Ministerio de Vivienda para apoyar el diseño de políticas que incluyan el arrendamiento con opción de compra. Y esperamos que esos esfuerzos pronto rindan fruto para que muchas más familias tengan acceso a un techo digno. La industria de la construcción naturalmente juega un papel protagónico en el tema de la vivienda, que representa 3/4 partes de todas las edificaciones de las ciudades. Y como ustedes bien saben, la construcción de viviendas ganó justamente impulso durante la última década, cuando se duplicó la producción de unidades entre el año 2005 y el año 2015. Sin embargo, sigue existiendo una carencia de vivienda y nuestro déficit en el promedio latinoamericano está básicamente dentro del rango más bajo. Costa Rica, por ejemplo, tiene un déficit del 18%, menos del déficit habitacional colombiano. ¿Cómo podemos entonces dinamizar esta industria para que pueda atender mejor a las familias de bajos ingresos? No hay duda que uno de los
temas es bajar los costos de transacción, como por ejemplo los gastos administrativos para los permisos de construcción. Aquí algo se ha mejorado, pero estos trámites suelen demorar más de 5 meses y cuestan el equivalente a casi un año de ingreso per cápita. Otros países han logrado reducir estos tiempos y costos, sobre todo haciendo usos de tecnología. Pero como todos ustedes saben, la mayor parte del costo de la vivienda social está en los materiales de construcción y en la mano de obra. En los países que tienen los precios más asequibles para la vivienda social, en el caso latinoamericano, como es el caso de Chile, es mucho lo que han venido avanzando en vivienda prefabricada. En nuestro país todavía predominan los métodos de construcción tradicionales, que sin duda salen más caros por unidad. Creo que aquí también hay un factor cultural, ya que muchos colombianos creen que una casa edificada ladrillo a ladrillo es de mejor calidad. Pero también se explica por qué muchas de las constructoras en el segmento de la vivienda social son pequeñas empresas con escaso capital y poca capacidad para innovar. La industrialización de la vivienda ayudaría a bajar los costos. Tal vez en esto falten más incentivos, pero los gobiernos pueden influir sin duda con su capacidad de compra. Y aquí, por ejemplo, Japón comenzó a impulsar la construcción prefabricada en la posguerra con un impacto que todavía perdura. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso británico, donde se estableció que una cuarta parte de las viviendas que financia deben ser prefabricadas. Pero por supuesto que todo no debe venir del gobierno. Hay varias vías para innovar. Las empresas constructoras, por ejemplo, pueden crear alianzas con facultades de arquitectura y urbanismo, con escuelas técnicas especializadas en construcción o con ONGs que trabajan en los vecindarios más relegados, como es el caso de la organización Techo, que nació en Chile, una organización que impulsa la innovación frugal. Las ciudades exitosas no nacen de la nada, son el resultado de una multitud de factores entrelazados, de circunstancias favorables, de decisiones acertadas, pero sobre todo de compromisos colectivos. Aquí solamente hemos tocado algunos aspectos, pero hay áreas claves en este empeño, como es el caso de la seguridad pública y construir pensando en el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, y basta ver lo que está pasando en este momento en Houston, en Estados Unidos. Jane Jacobs, una famosa urbanista de Nueva York, decía que las ciudades contienen tanto las semillas para regenerarse como las semillas de su propia destrucción. En la historia abundan los ejemplos de ciudades que triunfan y de ciudades que fracasan. Por ejemplo, hace medio siglo Detroit era la capital industrial por excelencia de los Estados Unidos. Hoy está quebrada, llena de pobreza y de inseguridad. Pero las ciudades también pueden renacer. Y aquí hay un excelente ejemplo, el que siempre todos los colombianos apuntamos. Era cuando hace 2 décadas Medellín era tachada como la capital del homicidio en el mundo, y hoy Medellín es un orgullo nacional, reconocida mundialmente como una ciudad innovadora. En fin, el punto es que las ciudades exitosas se construyen en el sentido más amplio de la palabra. Yo quisiera cerrar esta intervención hablándoles de lo siguiente. Camacol está celebrando 60 años. Si nosotros nos retrotraemos en la parte económica, lo que pasó en Colombia en los últimos 15 años y en general en Latinoamérica, nosotros logramos crecer por encima de la media latinoamericana en los últimos 15 años. La media latinoamericana en crecimiento fue del 3%. Colombia en los últimos 15 años creció casi a razón de 4.3%. Menciono eso porque este ha sido un sector que típicamente ha crecido a una tasa que dobla el promedio del crecimiento nacional. Pero si uno proyecta los siguientes 15 años, hay una serie de factores que nos muestran nosotros, por ejemplo, en las proyecciones que hacemos en los siguientes 15 años en el BID calculamos que la media del crecimiento latinoamericano ya no va a estar en el 3, sino el 2.2%. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo una serie de motores que tuvimos en el pasado.
no es solamente el caso de los productos básicos, no es solamente el caso del petróleo, que los precios son menores, sino que buena parte de nuestro crecimiento provino fundamentalmente de los millones de latinoamericanos que entraban a la fuerza laboral, y en esto Colombia no es excepción. Pero ese llamado bono demográfico empieza a desaparecer y en consecuencia seremos progresivamente países en que empezamos a ver cada vez más latinoamericanos en la tercera edad. Pero incluso si nos miramos los últimos 15 años, Latinoamérica lamentablemente creció por debajo de lo que crecían los países del Asia o los países africanos o la China misma. Y decía acerca del empleo, el empleo estaba creciendo a casi 2.3%, pero la verdadera fuerza que detiene nuestro mayor crecimiento está en la falta de productividad. Y cuando hablamos de productividad, me refiero a la capacidad de invertir mucho más en innovación. Todos los países latinoamericanos juntos invierten entre las universidades, el sector público, el sector privado, el 70% de lo que invierte un país como Corea del Sur en innovación. De otro lado está el hecho de que tenemos un altísimo porcentaje de informalidad, está el hecho de que todavía no hay suficiente participación de la mujer en el mercado laboral y sobre todo, más allá de los temas de acceso a crédito, el enorme reto que vamos a tener es cómo acomodarnos a la economía del conocimiento y a la enorme revolución o tsunami tecnológico que estamos viviendo, porque eso está produciendo un proceso de disrupción muy, muy profundo. Hoy por hoy, cerca del 10% de los empleos del mundo pueden ser automatizados. En menos de 10 años, casi que el 40%. Y eso obviamente genera una necesidad de empatar mucho más los retos del sector privado con el sector educativo. En esencia requiere de una nueva conversación. Y creo que ese es el verdadero reto para un gremio como este. Yo creo que en Colombia, si nosotros no empezamos a mirar los riesgos que tenemos hacia el futuro, es muy fácil que esta disrupción barra con muchas de las industrias y nuestras fuentes tradicionales de crecimiento. Y aprovechando que vamos a tener al Papa la próxima semana, no olvidemos lo que siempre nos enseña, que en última instancia hay que aprender a llegar al encuentro en el desencuentro. Muchas gracias.